Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Nosotras Talks, el podcast de Revista Nosotras, espacio producido por Alianza Creativa Comunicaciones. Hoy nos convoca un tema urgente y transformador: equidad de género y sostenibilidad empresarial. Dos dimensiones que ya no pueden ir por caminos separados. Hoy contamos con dos poderosos invitados. Yolanda Pizarro es consultora y experta en equidad de género, una voz potente impulsando acciones concretas y sostenibles para que la equidad sea parte del ADN empresarial. Y Holger Pohlmann, presidente ejecutivo de Sky Airline y presidente de ICARE, una figura clave en la modernización de una industria altamente masculinizada. Bienvenida Yolanda, bienvenido Holger, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, Cami. Excelente, súper bien. Qué bueno, oye, es maravilloso poder tenerlos acá. Son dos grandes referentes para empresarios y también para las nuevas generaciones. Así que muy agradecida también de que se den este tiempo para estar acá y conversar con lo que nos convoca, que es sostenibilidad y equidad de género. Holger, Sky Airline alcanzó un 12,4% de mujeres pilotos, o sea, dobló el promedio global. ¿Cuáles fueron las estrategias que ha utilizado para alcanzar este éxito también para las mujeres dentro de la empresa y cómo se posicionan también las mujeres en cargos de altos cargos dentro de la empresa? Mira, igual, así todo 12 puede parecer poco, porque cuando tú lo dices 12 en realidad es poco en relación al universo normal en el resto de los trabajos. Entonces, yo creo que lo primero es tomar conciencia de la situación y de ahí preguntarte por qué pasa. Entonces, la primera respuesta que yo recibí cuando empecé a preguntar por qué no hay más mujeres es que los roles, los horarios. Entonces yo le decía, pero si fuese así, entonces habría menos tripulantes de cabina mujeres también, porque también tienen que cumplir el rol. Y entonces seguí escarbando y al final te das cuenta de que en realidad era que es una carrera que parece más difícil que lo que es realmente y que por lo mismo muchas mujeres un poco le tienen un cierto grado de temor, y por otro lado donde hay tantos hombres también tienen un poco más de temor de si van a ser bien recibidas en ese entorno o algo por el estilo. Y la verdad es que de acuerdo a eso, lo que quisimos hacer es cambiar un poco ese paradigma y empezar a hacer un montón de actividades que hiciera más atractivo para la mujer decidir irse por esa carrera y atreverse a hacer el cambio, tirarse a la piscina como los emprendedores en cierta medida. Así que empezamos ya en el 2019 a hacer el primer acuerdo con el Ministerio de la Mujer para hacer un esfuerzo para poder aumentar significativamente la participación femenina en el cockpit. Y eso implicaba hacer todos los años charlas desde mujeres pilotos hablando, lo que fue la experiencia de ellas para empezar, para llegar a ser piloto comercial y después cómo ha sido la vida de ellas siendo piloto comercial, tanto como primer oficial como capitán durante muchos años y cómo se la han arreglado para temas como maternidad o a qué escuela fueron, cómo fue el desarrollo de las capacidades y cosas así, y las dificultades que han visto en el camino. Y eso lo hacemos todos los años, por lo menos una vez al año, donde nosotros invitamos a chicas tanto de colegio como universidades o personas adultas que deciden incursionar en esto y los abrimos un poco la mente para que se atrevan a pegarse el salto. Y gracias a esas campañas, incluido con un programa de becas para algunas tripulantes de cabina, por ejemplo, que también deciden pegarse el salto, hemos logrado aumentar significativamente la participación femenina en el cockpit, donde yo creo que sigue siendo relativamente bajo, pero movimos la aguja. Acá tenemos en Chile el doble que el promedio de todas las aerolíneas, y a nivel mundial también tenemos el doble de participación femenina en el cockpit. No es lo más alto, el país que tiene la mayor cantidad de mujeres en el cockpit es India. Y uno dice que
qué raro India, una cosa así. Bueno, India tuvo durante muchos años una tasa de crecimiento de la industria tan rápida que tuvieron que salir a buscar en forma mucho más agresiva nuevos talentos para incorporar al cockpit, y ahí se abrieron a empujar también a que más mujeres participaran en el cockpit, en ese proceso. Así que gracias a eso, India hoy en día tiene un promedio que es más o menos lo mismo que tenemos nosotros, pero como país. Entonces, ese es como se puede decir, para cualquier país debería ser el aspiracional de aquí a unos años poder llegar a eso también. Y desde ICARE, ¿cómo lo están trabajando? ¿Cuáles son las conversaciones que se generan ahí en la mesa de Bueno, decisión? en ICARE no es una cuestión que la haya empezado yo. Primero, yo reemplacé a una mujer como presidenta de ICARE. Entonces, y si tú ves también, cada vez más instituciones acá en Chile tienen líderes mujeres. Yo estoy también en el directorio, por ejemplo, de la Cámara de Comercio de Santiago, y la que preside el directorio es María Teresa Vial. Después tenemos a la Rosario Navarro en la SOFOFA, ahora tenemos a la Susana Jiménez en la CPC, tuvimos hasta hace poco a la Karen en ICARE, y ahora también, a partir del año pasado, como directora general de ICARE, a la Mayda Díaz. Entonces, la verdad, a mí me encanta trabajar con mujeres, y incluso el equipo de management de ICARE que tenemos ahora, son más mujeres que hombres. Entonces ya el rol de la mujer en un liderazgo, yo creo que ya es algo mucho más natural de lo que solía ser en cierta medida. Entonces, en el caso, incluso si yo me voy al lado de Sky, nosotros sí teníamos una participación femenina en roles de liderazgo más bajo que lo que tenemos ahora. Hemos ido subiendo. En el mismo directorio de Sky somos 5 directores, de los 4 que son independientes, porque yo soy el único que representa a la familia, todos los demás son directores profesionales. De esos 4, 2 son mujeres. Entonces, es casi como de los directores independientes, 50% son mujeres, y la verdad es que es mucho más que lo que tiene Lipsa o cualquiera de las empresas que transan en la bolsa. Pero sí, en ICARE tenemos, además de eso, otras iniciativas donde nosotros tratamos de aumentar la participación femenina también. Incluso en el círculo legal tenemos paridad perfecta, es decir, 50% de los participantes del círculo son mujeres en el círculo, y también tratamos de fomentar. En el directorio incluso de ICARE hay muchas mujeres también. Entonces, al final es una organización donde el equilibrio de género se da con bastante naturalidad. Y este mes de marzo también empezamos con la campaña que Chile crece con ella. Sí, la vi. Que ahí también estamos empujando algunas iniciativas y buscando poder aliarnos con otras instituciones para poder empujar algunas de las iniciativas que nos ayudan a emparejar un poco la cancha. Yoli, tú estás, bueno, siempre con tu consultora también, con tu experiencia, visibilizando a estas empresas que lo están haciendo bien, como Sky, por ejemplo. ¿Cómo tú llegas a hablar con esos empresarios que muchas veces son reacios a este tipo de iniciativas o les cuesta creer en la rentabilidad que traen los talentos femeninos? Fíjate que yo cambié el relato, porque yo hablaba como de una entelequia, que era la perspectiva de género, que la verdad es que no la entendía nadie. Te estoy hablando hace unos 5 años atrás. Y después, bueno, preparando, leyendo, viendo las cifras que nos entrega el WEF, McKinsey, el Banco Interamericano de Desarrollo, les empecé a contar a esos gerentes generales, hombres, que efectivamente iba a mejorar la productividad de la empresa teniendo más mujeres incorporadas, no solamente en la segunda línea, sino que también en la primera línea, en los directorios. Y se los mostré con cifras, con resultados concretos. Les hablé del valor que tiene la inclusión de la diversidad en los directorios, también mostrándole cómo eso va mejorando, y hay estudios ahora último de McKinsey que dan cuenta, digamos, de cuánto mejora en un 32%, cómo mejora la productividad de una empresa. Un estudio de McKinsey del 2019. Mejora la productividad de la empresa cuando tú tienes incorporadas a las mujeres, además sobre todo en industrias que son fundamentalmente históricamente masculinizadas. Entonces son cifras. Yo creo que en eso los hombres son mucho más concretos
y yo por lo tanto me convertí también en una mujer mucho más concreta mostrándoles resultados, y eso ha permitido, digamos, que ellos vayan avanzando, estas empresas, con algunas de las empresas con las que yo trabajo, en sus políticas internas de inclusión, diversidad y equidad, y desde ahí también mejorando la cultura organizacional, porque la cultura organizacional de las empresas de repente tiene muchos sesgos, entonces es necesario, y sesgos, digamos, para la contratación femenina, porque sigue existiendo el estereotipo y el sesgo de que las mujeres al momento de tomar la decisión de ser madre nos vamos a ausentar, y eso va a significar un desmedro para la empresa. Pero yo les muestro con resultados que efectivamente eso no es así, y que es necesario hoy día la construcción de liderazgo colaborativo, y que suma el tener a hombres y mujeres en esos cargos, y también los desafíos a que en el tiempo no muy largo, digamos, tengan directoras de sus directorios, ¿te fijas? Y también mostrando cómo aquello tiene un impacto positivo. No solamente porque las mujeres se nos signan el espacio como de estas soft skills, sino porque efectivamente hay números que dan cuenta de esa realidad. ¿Qué barreras estructurales piensan los dos que aún existen, ya sea desde la parte privada a lo público? Yo creo, bueno, te lo mencioné recién, pero yo creo que algo que es muy importante ir modificando es, por un lado, como te digo, la cultura organizacional, pero lo otro es tener data, medir, efectivamente medir, y no solamente declararlo, digamos, sino que mostrar con datos nuevamente cómo mejora la productividad de la empresa. Y yo, una cosa que me tiene como media, no sé si la palabra es obsesionada, pero con la cual estoy muy involucrada, es cómo esa productividad de la empresa, pensando particularmente hoy día en Chile, permite mejorar la productividad del país y por lo tanto aumentar el crecimiento, que es algo que necesitamos con tanta urgencia. Porque eso a la larga va a chorrear, va a permear, digamos, no solamente a los trabajadores, sino que a la ciudadanía en general, y en mi caso algo que me mueve muy profundamente es a los quintiles más vulnerados y vulnerables, con mujeres incorporadas en el mundo del trabajo. Yo creo que eso es necesario, digamos, modificarlo pronto dentro de las barreras estructurales que existen. Yo creo que a mí me gusta ver las cosas a veces como con oportunidades. Yo creo que igual hay una oportunidad en muchas mujeres que durante cierta parte de su vida, durante la maternidad básicamente, deciden dejar el trabajo de lado, son profesionales, hicieron su carrera, pero como que lo ponen en pausa durante un tiempo. Y después muchas de ellas están con el desafío de poder volver a reinsertarse laboralmente. Yo creo que hay una oportunidad para poder hacer un foco y quizás hacer algún programa, algún tipo de acción que les ayude a facilitar la vuelta al trabajo profesional de la manera más suave posible, se puede decir. Entonces, creo que son muchas mujeres muy talentosas que las empresas se están perdiendo, básicamente porque además les ha tocado vivir todo lo que es el desarrollo y la formación en edad temprana de los hijos, que también le agrega ciertas capacidades o digamos, son periodos bien desafiantes, digamos, y que después esa persona también tiene una capacidad y un nivel de madurez distinta que lo puede contribuir también de vuelta. Y el aprendizaje de lo técnico, que puede ser que deje ejercitarlo durante el tiempo, eso lo puede recuperar relativamente rápido. Yo creo que a propósito de lo que dice Holger, yo creo que otra barrera estructural bien significativa que hemos ido avanzando, como dice Holger, hemos movido la aguja, pero que es necesario instalarlo con más fuerza, son políticas internas de corresponsabilidad. Claro. De es lo que hablábamos recién con la Fran también. Sí, que es valorar, digamos, la presencia de los padres, hombres, al momento en la crianza, porque eso también va a facilitar que las mujeres puedan soltar un poco más y tomar la decisión de volver a trabajar tranquilas, ¿te fijas? Claro. O sea, el porcentaje de padres en Chile que se toma el postnatal largo, que negocia, ahí se conversa, es pero ínfimo. Y los que se toman incluso los 5 días, porque de nuevo vuelvo al tema de la cultura organizacional, es muy fuerte para los hombres, ¿cómo me voy a ausentar
para hacerme cargo de mudar, para hacerme cargo de dar una mamadera. O sea, lo que las empresas hoy día inteligentes hacen es instalar dentro de su cultura organizacional políticas de corresponsabilidad, porque esa sigue siendo también una barrera estructural para que las mujeres puedan reincorporarse e incorporarse en el mundo del trabajo. Creo que puede haber otra oportunidad quizás en otorgar un poquito más de flexibilidad desde el punto de vista del teletrabajo. Yo creo que se puede convivir perfectamente el periodo pre y postnatal de mejor forma con el teletrabajo y no aplicar la misma ley para la gente que tiene que ir físicamente al trabajo a una persona que pueda tener la opción como ejecutiva, especialmente, a querer seguir trabajando, ya sea part-time o en forma remota desde el hogar, y que la pareja también lo pueda hacer. Y de esa manera tú puedes permitir de que puedan cuidar al hijo y trabajar simultáneamente. Y esa cuestión baja las barreras considerablemente, porque siempre estamos tratando de empujar esto de que los dos tienen que tomarse el pre y el postnatal completo, pero tenéis muchos países bastante más desarrollados que el nuestro, con periodos postnatales más cortos o de maternidad más cortos, se podría decir, como Estados Unidos con 12 semanas, entre pre y post, Alemania con 14 semanas, Suiza con 14 semanas, muchos países, digamos, tienen. Y sería bueno esto de tomar en cuenta de que si tú le das la opción a la mujer de poder hacer con trabajo remoto la combinación de las dos cosas, porque además con la ley actual una mujer ejecutiva deja de percibir remuneración porque le pagan el tope. Exacto, nada más. Entonces exacto, al final claro, termina saliendo perjudicada también, entre comillas. Así que yo creo que ahí de repente tenemos que tratar de romper algunas barreras mentales, yo creo que tenemos, y buscar una solución mejor pero dándoselo solo como una opción a la mujer, no que sea una cuestión obligatoria, que tenga que tomárselo de tal forma, que no sea algo irrenunciable para mi gusto. Claro, mira, se habla mucho también de equidad en las empresas. Se ha vuelto un discurso también muy repetitivo también en las empresas, lo que es bueno, pero también hay algunas que lo han utilizado como un poco, yo siento, de manera de marketing, como diciendo que nosotros somos pro mujer, pero uno entra a escarbar un poquito más allá y siguen existiendo quizás brechas de salario. ¿Qué opinas tú o qué consejo les daría a esas empresas que quieren avanzar hacia allá? Yo creo que es importante que en toda esta conversación se queden con contenido para decir, oye, a lo mejor no lo estoy haciendo como yo creo, pero quiero avanzar, y tienen esa voluntad. O sea, yo lo primero que les mostraría serían los buenos ejemplos, las acciones afirmativas que han tomado empresas como BCI, como Natura, como Codelco, como Entel, lo que ha hecho Sky en términos de incorporación de mujeres piloto, que es irrumpieron, digamos, en un minuto determinado y que la gente no tenía como, la gente, me refiero a los que se subían al avión, una piloto, no sé si me da tanta confianza, y han demostrado con acciones concretas que sí, tú puedes confiar en una piloto. O sea, lo que te quiero decir en definitiva es, mostremos las acciones afirmativas que empresas como las que te he mencionado han tomado como una bandera concreta, real, para acortar las brechas salariales, por ejemplo, porque esa es una barrera estructural para que las mujeres se incorporen en el mundo del trabajo, y lo han llevado a cabo. El tema del teletrabajo, el tema del postnatal compartido sin que signifique el tope de sueldo, como decía, para las mujeres, como decía Holger recién. Hay ejemplos acá en Chile y algunas que son obviamente multinacionales que vienen con políticas desde afuera, que están de alguna u otra manera mandatados a hacerlo, pero que en la medida en que lo van llevando a cabo, empiezan a sentir lo grato que es generar estos espacios colaborativos de trabajo entre hombres y mujeres, habiendo roto con esas barreras estructurales. Entonces, yo creo que lo más importante es mostrar con buenos ejemplos, y ejemplos concretos de acá del país, digamos. Uh-huh. Hay diferentes prácticas de sostenibilidad y equidad que han marcado un antes y un después en diferentes empresas. Cuéntame si hay alguna que a ti te haya hecho como sentir mucha admiración por ese trabajo. Chuta, yo lo acabo de mencionar porque porque además es un espacio muy femenino, que es el tema de la belleza, ¿no? O sea, yo creo que Natura es
es un muy buen ejemplo de cómo primero se trabaja colaborativamente, porque Natura no es una empresa donde trabajan solamente mujeres, sino que hay mujeres en cargos de alta dirección en la toma de decisiones, que yo creo que pueden mostrar efectivamente cómo esos conocimientos, esas habilidades que hablábamos recién, permiten mejorar la productividad de esa empresa. Creo que para mí ese es un ejemplo que yo destaco con harta fuerza y lo pongo como ejemplo porque creo que para allá tenemos que apuntar. O sea, una cultura organizacional, y ya lo he repetido en este rato bastantes veces, pero que a mí me desafió mucho el tema de cómo contarle, digamos, a las empresas con las que trabajo la necesidad de cambiar esa cultura organizacional, que permita derribar los sesgos y los estereotipos que hay al interior, incluso de nuevas generaciones, no solamente los más grandes. O sea, yo creo que efectivamente hoy día hay jóvenes y adultos jóvenes que ya están trabajando, que no hay ningún cuestionamiento, digamos, a compartir los roles de cuidado, incluso de las mascotas, cuando uno toma la decisión de no tener hijos, quiero decirlo, ¿no? Pero hay otros que siguen pensando que por una estructura de formación familiar, digamos, que las mujeres tienen que cumplir con ciertos roles que están ahí asignados permanentemente y que eso impide que su carrera profesional se pueda desarrollar con más fuerza. Entonces creo que ahí es necesario, urgente, cambiar esa cultura organizacional y avanzar con los buenos ejemplos que ya te he mencionado. Hay otros sin duda, pero yo destacaría, está Nestlé también, está, bueno, Anglo American, está Antofagasta Minerals, que son empresas con las que yo me vinculo, digamos, y que he visto como en una industria tan masculinizadas como es la minería, han avanzado, digamos, con mujeres en cargos de primera línea. La iniciativa Women in Mining y cosas así. Claro, y realmente por han aumentado ejemplo, considerablemente sí, la participación femenina. Y tú hablas de los roles y qué importante es haber tenido referentes desde niña, generalmente, y es algo que se sabe mucho, que a las niñas nos regalaban la muñeca relacionado a un tema de maternidad, pero por ejemplo, a las niñas a mí personalmente nunca me llegó un avión o algo más estratégico que uno pudiera imaginar más allá. Lo que estás haciendo tú también es un cambio para las nuevas generaciones, porque hay niñas que ya sueñan y tienen como referente esas mujeres pilotos. Sí, ahora igual es un desafío grande, porque la carrera del piloto sí es una carrera bastante cara, no es por la cantidad de horas de práctica que tienes que tener para poder llegar a postular una línea aérea. Acá en Chile puede costarte 50, 55 millones de pesos. Y lo podrías sacar en 2 años y medio aproximadamente. O sea, una carrera más corta que una carrera universitaria. Pero igual es mucha plata y no existe un crédito con aval del Estado en Chile para poder apoyar eso. Claro. Entonces, normalmente lo que sucede es que la familia tiene que tener las lucas para poder financiar esa carrera. Y yo creo que hay una oportunidad grande para que el Estado permita, sobre todo para apoyar a las mujeres, a que puedan financiarse esta carrera. Que tengan que cumplir un montón de requisitos, hacerse exámenes médicos previos, un montón de cosas, o sea, no vayas a estudiar los 2 años y medio y después no puedas ejercer porque no pasan los exámenes médicos o algo por el estilo. Entonces, cumpliendo un montón de requisitos, que tengan la capacidad de poder obtener algún tipo de ayuda financiera para poder, no estoy hablando de gratuidad, lo que estoy hablando es alguien que te permita y que te facilite obtener un crédito para poder después pagar esa carrera una vez que ya estáis trabajando. Son bastante buenas las remuneraciones que reciben los pilotos, pero la carrera para poder llegar a ser piloto es bastante cara también. Pero si tú pensáis al mismo tiempo en cuánto están costando una carrera en una universidad, las que se llaman públicas o privadas, y si tienes que pagártela completa, estás hablando hoy en día de 8 millones de pesos por año, 5 años, entonces al final es más o menos parecido, no es muy distinto el costo, y la ventaja de la carrera de piloto es que la puedes sacar en la mitad del tiempo que la carrera universitaria, y ya puedes entrar a postular a una línea aérea y volar. Entonces yo creo que es una opción de carrera real que te permite y te abre las puertas para poder volar como piloto también en otras partes del mundo, no necesariamente acá en Chile solamente. Así que, pero esta cuestión de que
la familia tenga que ser la que financie eso, al final restringe mucho la capacidad de que muchas personas puedan postular a esta carrera. Así que yo creo que por ahí hay una oportunidad para permitirle a más gente poder seguir esta carrera de ser piloto, sobre todo mujeres. ¿Cómo democratizas una carrera tan masculinizada como es el ser piloto, por ejemplo? O sea, creo, me parece súper interesante, o sea, que haya un incentivo, así como hoy día hay un incentivo desde las universidades como la Universidad de Chile, con acciones afirmativas para que se incorporen más estudiantes a carreras STEM. Hay becas, por ejemplo. Hay becas, ¿te fijas? O sea, creo que efectivamente el Estado, representado en un gobierno X, pudiera incentivar la participación de más mujeres, porque fíjate, cuando tú le hiciste la pregunta a Holger, se me vino a la mente cuando Bachelet fue presidenta la primera vez, y cómo las niñas pensaron que ellas podían, esas niñas sí, del primer gobierno de ella, pensaron que podían llegar a ser presidentas de la República. O sea, sí, es una democratización de espacios que son muy masculinizados. Creo que es una súper buena iniciativa el poder pensar en aquello, digamos, para esa como ayudar a abrir más puertas y dar más posibilidades. Más posibilidades. O sea, ahora, en el caso de la carrera de piloto, los hombres tienen la misma dificultad, pero muchas veces hay un tema de familia que es como más fácil que como hacer la cucha, los padres terminen financiándole la carrera al hombre que a la mujer. Como que son más temerosos a financiar la canción. Por eso yo creo que podría ayudar de repente algún tipo de apoyo, de incentivo estatal, lo que sea, para que se pueda conseguir el crédito. Exacto, importante tener más referentes. Bueno, hace 50, 45 años, mi tía, Carolina Cruz, que hoy es vicepresidenta de la Sociedad Nacional de Agricultura, cuando quiso estudiar agronomía, le dijeron que no, que esa era una carrera de hombres, y ella con mucho susto también, pero tuvo una mamá con carácter fuerte que la apoyó, y que hoy día ella también está abriendo puertas para otras mujeres que sueñan también tener liderazgo y estar comprometidas con su rubro. Así que, bueno, el tema de los referentes es muy importante, y por eso también es importante tener referentes acá, voces de hombres y de mujeres que puedan abrir puerta también a los que vienen. Y hablando de referentes, tu padre es uno de ellos. ¿Cómo se toma una empresa con un legado familiar tan fuerte, que me imagino que tenía el sello de tu padre? ¿Y cómo llegas, la transformas también con tu propio estilo? Sí, o sea, igual tuvimos que transformar, pero lo que hicimos fue con mucho cuidado y respeto por la cultura que había y por la historia de la compañía también. Entonces, estamos muy conscientes de que había que hacer cambios y cambios súper radicales, como por ejemplo el tema del cambio del modelo de negocio. Pero lo que también quisimos hacer, que como parte del cambio de imagen, dijimos, tenemos que, al hacer el cambio de imagen, queremos anclarlo en una cultura fuerte. Y nunca se había hecho un proceso de definición o descubrimiento de cultura dentro de Sky. Entonces, antes de hacer el cambio de imagen, decidimos hacer un proceso de descubrimiento de cultura donde participaron más de 300 personas de todos los niveles jerárquicos en Sky, y ahí descubrimos cuáles eran los valores que nos representaban a nosotros como organización. Es decir, básicamente tomamos lo que había. No es que nosotros llegamos y cambiamos la cultura, sino que tomamos y levantamos los valores que la mayoría de la gente reconocía que existían y que también veían esos valores en mi viejo. Claro. Y que a mí me salían bastante naturales porque me crié con mi viejo y toda la cuestión, e incluso muchos de esos valores. El otro día cuando falleció mi tío estaba en el funeral y escuchaba los discursos de las personas que trabajaban con él durante décadas, y dije, chuta, tienen los valores que se vivían en Cencosud son bien parecidos a los que teníamos nosotros en Sky sin tener ninguna relación, o sea, una relación de parentesco, pero me llamó mucho la atención, no sé, pues temas como la cercanía, hacer lo correcto, ser valiente, y comprometidos. Todas esas cosas son parte de los valores de nosotros. Entonces yo creo que lo que hicimos fue un levantamiento y un proceso de descubrimiento que tomó con mucho cariño lo que siempre había y lo proyectamos con fuerza hacia adelante como parte de la imagen de la compañía que nosotros queríamos tener para el futuro. Entonces al final, cuando tú tomáis, lo malo es creer que te las sabéis todas y que vaya a hacer cambios radicales y casi rechazar todo lo que hay hacia atrás. Yo creo que siempre lo que tienes que hacer es, sobre todo, rescatar las partes relevantes de la cultura que había y proyectarlas con fuerza hacia adelante, pero cambiando un poco la forma, cambiando un poco los instrumentos, la tecnología,
los métodos, los procedimientos, pero no la cultura. Y eso la gente yo creo que lo valoró mucho. Uh-huh. Qué importante lo que dices. Una vez maquillé, para los que no saben, además de periodista soy maquilladora, maquillé una gerenta y le digo, bueno, ¿cómo es el gran jefe? Y me dice, saluda a todos, es amable y que también es pensar en que ese liderazgo se puede proyectar también, que es un liderazgo inspiracional. Y no sé, Yoli, ¿qué opinas tú si un liderazgo más bien femenino, horizontal? A ver, volviendo como a esto de las soft skills de nuevo, creo que a nosotras se nos signa, a las mujeres, en ese tipo de liderazgo, ¿no? Porque nosotros lideramos, en general, digamos, lideramos una familia, manejamos la economía de una familia en general, digamos. Tenemos que ser capaces de conversar con los hijos e hijas, con el marido, con la colaboradora que tenemos, con la mamá, con la abuela, con el entorno familiar y generar acuerdos. Entonces creo que esas como características que son muy femeninas, habiéndolas estudiado y profesionalizado las mujeres, las ponemos al servicio de la empresa hoy día. Entonces, si tú me preguntas, ¿eso es muy propio de las mujeres? Creo que sí es muy propio de las mujeres, pero también de los hombres. Porque lo que acaba de contar Jorge respecto a cómo él modificó de alguna otra manera, y disculpa la insistencia con el tema de la cultura organizacional, pero cómo fue negociado, conversado. Eso es un tipo de liderazgo que puede ser muy femenino y puede ser también muy masculino, con características que tienen que ver con el respeto por el otro, con la capacidad de poner atención en el otro, de una escucha activa, que son ciertas características del liderazgo hoy día que son fundamentales para que una empresa pueda tener a colaboradores comprometidos. Y no solamente comprometidos, sino que felices, que es una cuestión que para mí es re importante, que yo también la comparto con la gente y con las empresas con las que trabajo. ¿Usted quiere mejorar la productividad de su empresa? Bueno, tiene que tener a sus trabajadores y trabajadoras felices. Y eso significa teletrabajo, eso significa posibilidades de ir a las reuniones de padres y apoderados, de llevar a los niños y niñas a los controles médicos, que no vaya solamente la mamá. O sea, eso tiene que ver con cómo tú te relacionas al interior de una empresa con ciertas características que se podrían haber entendido en un minuto que eran solamente de las mujeres, pero que yo creo que hoy día son compartidas con los hombres, y por eso yo hablo del valor de este liderazgo corporativo, o sea, cooperativo, colaborativo, para que efectivamente podamos sacar adelante a la empresa y que lleguemos todos los días contentos. O sea, el otro día compartía con la Rosario Navarro, estábamos en una actividad en Sofofa y yo le decía, no quiero ser naif con lo que digo, pero creo que el liderazgo colaborativo es un gesto de amor. Es un gesto de amor entre nosotros y también con los trabajadores. Porque tú, en definitiva, ¿qué hace? Que al día siguiente lleguen mucho más contentos para trabajar por la meta que nos hemos puesto. Entonces, creo que hay una cosa del liderazgo colaborativo que tiene características muy femeninas, pero que los hombres las pueden rápidamente hacer suyo. Y ahí me voy a un tema que tiene que ver con cómo al interior de la empresa también, tanto hombres como mujeres, líderes, son capaces de mentorear a otros y a otras para que pueda aparecer y florecer en definitiva lo mejor de cada uno para que la empresa funcione y avance de manera grata, entretenida, cumpliendo con las metas y cumpliendo con los números que son necesarios. Uh-huh. Uno de los lemas de nosotras, de hecho así se llaman nuestros eventos, si ellas pudieron, nosotras también. Hablando sobre si una mujer sueña con estar en un alto cargo, ¿qué habilidades le recomendarías reforzar? A ver, primero, antes que las habilidades, es fortalecer sus conocimientos. Yo creo que para desmistificar, digamos, esta cosa de que las mujeres somos amorosas en el liderazgo, somos amorosas, pero también sabemos de lo que hablamos. Yo el primer consejo que les daría es llegar más preparadas, llegar con data, sin dejar de ser ellas mismas, ¿me entiendes? O sea, yo puedo tener un liderazgo muy cercano, puedo relacionarme al interior de mi empresa y generar espacios de encuentro muy cercanos, y eso tiene que ir, desde mi perspectiva, a propósito de que nos cuesta a nosotras 3 veces más llegar a cargos de alta dirección que a los hombres, es llegar muy preparadas, ¿sí? Y que eso permite, digamos, demostrar que efectivamente tengo los conocimientos y estoy ahí porque efectivamente me lo merezco, porque he aprendido, y dejando de lado también un poco el síndrome de la impostora. ¿Ah? Uh-huh. Nosotras
eso nos pasa. Yo no sé si a los hombres les pasa, Holger, pero a nosotros nos pasa mucho. O sea, es como, ¿realmente merezco estar aquí? Y uno se lo cuestiona y se lo cuestiona en la noche. Y lo conversaba hoy día en la mañana en un encuentro donde decía, y cuando nos hacemos este cuestionamiento, las mujeres que estamos de alguna otra manera en espacios públicos, nos cuestionamos y ¿merezco estar aquí? O sea, pensaba, no sé si ayer o antes de ayer o hace pocos días atrás hubo una reunión en la CPC con lideresas gremiales. Y conversaba con una de ellas después de esto y me decía, bueno, es que no sé si en realidad yo tenía que estar ahí. Y yo, como que la cacheteé y le dije, sí, pero por supuesto que merecías estar ahí. Tú sabes de lo que estás hablando, lideras un gremio importante, no sé qué, bla, 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 bla. Y después yo decía, bueno, a mí de repente también me pasa lo mismo. Y en la noche termino de repente llorando en la cocina, ¿cachai? Así como, ¿será que tengo que estar donde estoy? Creo que el tema del síndrome de la impostora es algo que es necesario trabajar. Por eso que creo tanto en la mentoría cruzada, no solamente de una mujer con una mujer, sino que también los hombres que nos puedan contar sus experiencias respecto a cómo llegaron a esos cargos y a ser líderes sin que tuvieran tanto cuestionamiento como lo hemos tenido nosotros. En definitiva, conocimiento y confianza en sí misma. Creo que son claves para poder avanzar en el desarrollo de su carrera profesional. Holger, ¿y tú crees que le pasa a los hombres el síndrome de la impostora? ¿O crees que...? Sí, le pasa a los hombres igual que a las mujeres. Les cuesta más reconocerlo realmente, pero yo creo que de todas maneras le pasa. Y más que dependiendo del género, es más de la personalidad. Incluso yo creo que es casi sano, en cierta manera, no creerte demasiado las cosas, porque si no te crees experto en todo, Sí. vas a ser más curioso, vas a saber que tienes que trabajar en las brechas, vas a tener que hablar con las demás personas para poder entender mejor. Entonces al final creo que te hace una mejor persona, básicamente. Entonces, no sé, yo si es hombre o mujer candidato, al final le voy a pedir las mismas cosas, no distinto. Y solo una cosa que yo creo que a mí me interesa siempre que las personas tengan, y que yo creo que también, con respecto a la pregunta de sostenibilidad ante esta cuestión, ¿qué es lo que no sé si cambió o algo por el estilo? Yo creo que el problema es que nosotros cuando hablamos en sostenibilidad en Chile siempre se nos viene a la cabeza el tema de las emisiones, medio ambiente, y no pensamos en la sostenibilidad más completa. Y yo creo que en Chile la sostenibilidad desde el punto de vista de lo social, hay más cosas que hacer desde el punto de vista del medio ambiente. Y desde el punto de vista de lo económico también. Yo creo que lo que nosotros necesitamos es líderes más conscientes en general. Y yo creo que las mujeres tienen eso quizás un poco más naturalmente, de repente el tema de la conciencia. De la conciencia, el impacto en los demás y cosas así. Yo creo que las organizaciones lo que tienen que hacer, tener gente con esa capacidad de conciencia, esa empatía, eso, saber el impacto que tus decisiones al final generan en los demás. Tanto los clientes como los proveedores, como en las comunidades, como incluso el medio ambiente, como un stakeholder más, básicamente. Y yo creo que esas son habilidades que al final se les pedí a cualquier candidato. No es exclusivo de uno u otro. No es de lo mismo el género. Claro. Bueno, estamos en la hora, ya se pasó volando, no lo puedo creer, pero los quiero invitar a pensar en un futuro y vamos a cocinar. Entonces cada uno me va a dar un ingrediente que deberían tener las empresas para crecer de la mano de la sostenibilidad y la equidad. Así que piensen en un concepto, una palabra. Así, yo explorar, aventura, probar, es tirarse a la piscina, lo que hablábamos antes del tema de los emprendedores que prueban, e incluso todas las empresas con mentalidad de startup hacen mucho de eso, es atreverse a hacer las cosas en forma diferente. Yo diría fortalecer el compromiso social. Hay un estudio que se hizo ahora a finales del 2024 que daba cuenta de que la ciudadanía en general consideraba que las empresas privadas eran no solamente más confiables, sino que tenían más compromiso social que el Estado representado en un gobierno. Entonces creo que eso es una pepita de oro que las empresas deberían trabajar más y vincularse, como digo yo en el círculo de uno de los círculos de ICARE, convertirse en un muy buen vecino.
en un vecino muy colaborador, que escucha con atención, que da respuesta y que trabaja en conjunto con la comunidad para mejorar las condiciones del entorno y de la sociedad en su conjunto. Compromiso social también. Yoli, en el evento que tuvimos, el evento aniversario en agosto, hay algo que a mí me marcó mucho, que lo que dijiste, que las mujeres no tienen que ser cabronas, porque si estamos en ese espacio de toma de decisiones estratégicas, no es para quedarnos ahí, sino para abrir puertas a otras mujeres. Y a esas mujeres me gustaría que, a las mujeres que están en altos cargos, decidiendo además por muchas más, son las voces las que representan, ¿qué mensaje les daría a ellas? Mira, hay una palabra que está muy manoseada, que es la sororidad, ¿sí? Que en el fondo es la solidaridad entre mujeres. Yo sé que a nosotras nos ha costado históricamente más llegar a espacios de toma de decisión en diferentes ámbitos, pero yo creo que no podemos olvidarnos de nuestros orígenes, de todo lo que nos ha costado y cómo es tan importante que seamos capaces de abrirle las puertas a otras. Yo creo firmemente, tú sabes que así, yo creo firmemente en eso, de abrirle las puertas a otras mujeres, siendo confiables, siendo cercanas, poniendo límites cuando hay que ponerlos entre nosotras mismas, pero siendo muy sororas. Por eso que cuando utilicé ese concepto, que fue una provocación en el fondo, tiene que ver con que tenemos que cuidarnos entre nosotras, porque además este es un espacio de la vida en general, es un espacio que merece la pena ser vivida en conjunto, pero en co-construcción con los hombres. Exacto. O sea, de otra manera no vamos a lograr acortar las brechas, ni vamos a mejorar el Producto Interno Bruto del país, ni nada, si no lo hacemos en conjunto, pero siendo muy sororas entre nosotros. Y yo te agradezco porque lo eres conmigo en todos los espacios, así que tú sabes que yo te quiero mucho y que estoy muy agradecida de todo lo que haces por mí. Suena emocional las dos. Gracias. Holger, ¿algo que quisieras decirle a las mujeres que leen Revista Nosotras, que están ahí en espacios de toma de decisiones estratégicas, en rubros también muy masculinizados? Yo creo que la campaña que nosotros armamos se llama Mujer, atrévete a volar. Y yo creo que eso, hay que atreverse, tirarse y hacer las cosas y no pensarlas demasiado. Y lo que sí, yo creo que también como organización a veces tenemos que poner cuidado de no pasarnos con algunas de las cosas de affirmative action que hacemos, no pasar nuestros pueblos tampoco, porque al final eso lamentablemente te genera un backlash. Entonces hay que hacerlo con tiempo, sin una actitud de activismo, sino que con una actitud de generar un cambio consciente, pero como equitativo, como sano, digamos. Porque si te pasas de rosca, yo creo que al final te puede generar después, como dije, el backlash, es decir, la vuelta atrás. Entonces, tampoco es, por ejemplo, en el caso de los pilotos de Sky, nosotros no tenemos estándares distintos para aprobar a las mujeres que a los hombres. Son exactamente las mismas cosas. A los dos les exigimos, pero salimos en forma activa a buscar más mujeres. Y eso es lo que al final ha marcado la diferencia. Porque si, por ejemplo, el tema de las cuotas, tú me dijeras, ponemos cuotas para mujeres pilotos, yo creo que la única forma de poder llegar al 30%, al 40% es bajando la vara. Y eso no es bueno. No lo va a hacer, claro. Eso no es bueno ni para ella ni para la empresa. Exacto. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este sexto capítulo de Nosotras Talks, y además porque se viene una portada maravillosa donde se representa estos valores que queremos transmitir, sostenibilidad y equidad, como mujeres y hombres trabajando por una causa común. Así que muchas gracias por haberse sumado, por creer también en este proyecto, para visibilizar también su mensaje y el trabajo que están haciendo. Así que felicitaciones a los dos. Y le digo a todos quienes están escuchando que esta entrevista la pueden leer en la próxima edición de Revista Nosotras, la pueden escuchar por Spotify y ver en YouTube. Así que nos vemos en un próximo capítulo de Revista Nosotras. Que estén muy bien y gracias por acompañarnos. Chao, chao. Este espacio es producido por Alianza Creativa Comunicaciones.